Bendiciones, hoy lunes 28 de abril del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, estoy formando en ti ese dominio propio. ¿Sabe lo que significa el dominio propio? Significa o se refiere a la capacidad de controlar los impulsos, las emociones, ¿ok? Porque el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios que el Señor quiere que usted y yo podamos aprender a cultivar. En el libro de Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que cuando usted tiene templanza, usted tiene dominio propio. Eso implica tener autocontrol y paciencia, permitiendo que la persona se pueda conducir de una forma equilibrada, en armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y la Biblia habla de ese fruto del Espíritu Santo para que usted y yo lo podamos cultivar, para que demostremos que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida como creyente. Entonces tenemos dominio sobre ¿qué? Sobre la carne, porque la carne no tiene dominio propio. La carne es impulsiva. Cuando usted le ofenden, cuando usted le dicen cualquier cantidad de cosas, usted va a tender a reaccionar. Esa es la carne, ¿ok? La carne quiere reaccionar, la carne nos quiere llevar a tomar decisiones incorrectas, la carne quiere llevarnos a hacer cualquier cantidad de cosas, pero nosotros tenemos que saber que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por espíritu y quiere que cada uno de nosotros, los que le servimos a Cristo, ¿ok? De manera especial, que tenemos un llamado para su pueblo, aprendamos a movernos en el espíritu. De hecho, es un requisito para el servicio, para los pastores, para los ancianos, para los obispos, que podamos movernos en el espíritu, que ese dominio propio nos ayuda a ¿qué? A evitar que los creyentes caigan en lazos del enemigo y nos lleva a mantenernos firmes en la fe. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar esas emociones, esos impulsos, esos deseos que quieren llevar al pueblo de Dios a que viva de una manera incorrecta, ¿ok? ¿Y cómo podemos desarrollar ese dominio propio en nosotros? Porque el Señor nos está llamando a tener ese dominio propio. De hecho, en la carta del apóstol Pablo, en segunda de Pedro 1, del 6 al 11, vemos como dice el apóstol cuando habla de los partícipes de la naturaleza divina. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal, al efecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas os no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos aquí cómo Pedro, mire, menciona la importancia, escúcheme bien, la importancia de añadir dominio propio al conocimiento, ¿ok? Así como la importancia de la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. En resumen, el dominio propio es una virtud esencial para todo creyente que le permite vivir una vida equilibrada, una vida con control, ¿ok? Donde tú te vas a dejar dirigir por el Espíritu Santo de Dios en el cual fuimos sellados y no por tus emociones. Por eso tenemos que pedirle al Señor cada día, Señor, hame sensible en el campo espiritual y fuerte en el emocional. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted y yo aprendamos a tener dominio propio, aprendamos a caminar, mire, bajo la dirección del Espíritu Santo, aprendamos a ver la gloria de Él manifestada en nuestra vida
Mira, y de esa manera podamos ayudar a otras personas. Ahora, cuando usted y yo tenemos esa templanza, ese dominio propio, entonces no nos dejamos arrastrar por las emociones, porque las emociones te llevan a tomar decisiones incorrectas. Por eso el Señor dice en su palabra, airaos pero no pequéis, porque cuando tú te dejas llevar por una emoción, tú te molesta y esa molestia, si se queda contigo, te lleva al pecado. Entonces vemos gente dentro de la iglesia con rencores, con resentimiento, con molestia. Este no le habla al otro, aquel no le toma en cuenta al otro y no mostramos esa templanza, ese dominio propio que requiere que nosotros en medio de las circunstancias de la vida, nosotros nos dejemos guiar por él. Podemos mostrar la templanza que requiere las circunstancias más desafiantes de la vida cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que en medio de las circunstancias duras el Espíritu Santo nos pueda guiar. Imagínese usted, un Esteban siendo apedreado, ya mire, matándolo. Esteban dijo, no le tomes en cuenta su pecado. Jesús, mire, entrego mi espíritu a ti. Mire cómo Esteban tenía un dominio propio, no permitió que eso le molestara. Jesús tuvo un dominio propio. Los grandes hombres de Dios tuvieron que tener templanza, dominio propio para poder ejercer el ministerio que el Señor le está llamando. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener templanza, a tener dominio propio, ¿ok? Y la templanza está presente en todo creyente. Todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo, que es el dador de esa virtud y mora en cada uno de nosotros, así como el gozo, la paz. Mire, vienen a nosotros, también va a venir las circunstancias duras, pero nosotros tenemos que estar ahí alineados, ¿ok? Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le recuerda, ¿ok? Y le dice, Timoteo, Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿ok? Porque Timoteo tenía miedo, porque Timoteo se sentía como amenazado por lo que iba a vivir. Entonces, él le recuerda que el Señor le dio dominio propio, ¿ok? Te dio dominio propio, que es el sinónimo de la templanza, ¿ok? Y la templanza es un requisito para servir a Cristo. En las cartas pastorales, Pablo entrega instrucciones claras sobre los requisitos que debemos cumplir quienes somos candidatos al ministerio de pastores, de ancianos, de obispos. Y uno de los requisitos esenciales es que seas dueño de sí mismo, que tenga dominio propio. Si usted va a la palabra, al libro de Tito 1:8, dice la palabra del Señor, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Porque si tú no eres dueño de ti mismo, si tú no tienes dominio propio, si tú no tienes una disciplina, ¿cómo puedes ayudar a otro? Yo se lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual. Dice, al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. Porque esto se requiere debido a que el ministerio presenta tentaciones que podrían poner a prueba nuestro ministerio y que solo el ejercicio del dominio propio de la templanza va a evitar que nosotros caigamos en lazos del enemigo. Porque el dominio propio se vive en conjunto con las demás virtudes. Y Pablo por eso menciona esa templanza como parte del fruto del Espíritu. Y Pedro lo afirma que Dios nos ha dado, mire, todo lo concerniente a la vida de la piedad porque nos llamó para la salvación. Pero por esta razón el Señor nos está llamando a que podamos caminar en un dominio propio. Y el dominio propio es un tema que debemos compartir con todo el mundo. Es un tema que el Señor nos está llamando en estos tiempos a poder tenerlo, para que podamos actuar en justicia, para que podamos hacer las cosas correctas. Cuando la persona inconversa vea cómo nosotros nos comportamos, que tenemos dominio propio, que no nos dejamos llevar por las emociones, entonces va a decir, wow, yo quiero de lo que tiene ese hombre, yo quiero de lo que tiene esa mujer. Pero vemos tanta gente dentro de la iglesia del Señor que camina, ¿verdad? Que lee la palabra, pero no tiene dominio propio. Y cualquier
cualquier cosita, escúchame bien, cualquier cosita lo desajusta y nosotros no podemos permitir darle comida al diablo. En el libro de Hechos 24 hay una historia extraordinaria donde está la defensa de Pablo ante Félix y específicamente a partir del versículo 24 vemos que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesora Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos que existe mucho Félix en nuestro alrededor que necesitan conocer el mensaje del evangelio, que el amor del Señor los guíe para vivir en integridad y no para vivir buscando las cosas de este mundo. ¿Cuánto hay para esto? Págame a mí, dame esto. Pero la templanza, el dominio propio que guiaba a Pablo, lo llevó a que a Pablo a hacer lo correcto. Pablo sabía que él no se podía vender por dinero, que él tenía que hacer lo correcto. Entonces nosotros tenemos que orar para que nos ayude el Espíritu Santo a mantener una actitud prudente, valiente, decidida en este mundo lleno de golatría, de desenfreno, en este mundo donde la gente a lo bueno lo llama malo, a lo malo le llama bueno, en este mundo donde usted tiene que su sí sea sí y su no sea no, que usted no se pueda vender ni pueda vender en lo que usted cree, sino que usted le pueda creer a Dios. Padre, ayúdanos a tener dominio propio, a tener templanza, Dios mío, a poder, Señor, agradarte a ti, a amar lo que tú amas y Dios mío, a detestar lo que tú detestas, para poder caminar bajo cielos abiertos. Ayúdanos a tener dominio sobre nuestras emociones para que ellas no nos gobiernen a nosotros, sino podamos ser sensibles en el campo espiritual y fuerte en el emocional. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.